Mesías, hermanos. Jesús es el Mesías. Dice Hechos, vayan por favor a su Biblia en el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 9, que es en la serie que estamos estudiando, hermanos. El Evangelio está siendo predicado, mis amados. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es el Evangelio. Aun si tú el día de hoy sales y dices, bueno, yo tengo que hablar del Evangelio. ¿De qué tienes que hablar? De la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es suficiente, hermanos. Es necesario anunciarle a la gente que está en problemas con Dios, que la ira de Dios está sobre ellos, pero lo que va a salvar a la gente es el Evangelio. ¿Qué tenemos que anunciar? El Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección. Y saber, hermanos, y recordar que el Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. ¿A quién? Al que cree. ¿Y qué pasa si no creen? No todos creyeron a nuestro mensaje, hermanos, dice el apóstol Pablo. Así que, mis amados, esta porción este tiempo, hermanos, es para recordar que Jesús es ese Mesías, hermanos, al cual aún los judíos esperan, hermanos. Ellos siguen esperando al Mesías. Ellos siguen sin saber y sin darse cuenta, hermanos, como lo estaba haciendo Pablo, hermanos, que Cristo ya había venido. ¿Cuál fue el problema de Pablo, hermanos? Que Pablo, desde pequeño, muy probablemente 8, 10, 12 años, hermanos, empezó a estudiar las Escrituras, a leerlas, a memorizarlas, hermanos. Pero cuando vino Cristo, ¿saben qué pasó con él? No lo vio, no lo reconoció. Hermanos, él muy probablemente, el apóstol Pablo, hermanos, tenía la misma edad que Jesús, muy probablemente, no sabemos la edad, hermanos, pero él creció a la par o a la edad de Jesús. Y aún en esto, hermanos, él muy probablemente estuvo en el juicio que se hizo a Cristo, hermanos. No nos dice la Escritura, pero él era educado a los pies de Gamaliel. Lo vamos a ver más adelante, hermanos. Este Gamaliel era un fariseo. De hecho, Pablo, mis amados, era un fariseo de fariseos. Y uno de los requisitos, mis amados, para ser un fariseo era que estuviera casado. No dice la Biblia el nombre de su esposa, no dice si era viudo, no dice si su esposa se fue y lo dejó porque conoció a Cristo. No lo dice, hermanos, pero aún Pablo tuvo que conocer a Cristo, hermanos, seguir a Cristo, aferrarse a Cristo, hermanos, y saber que ahora Cristo era su todo, hermanos. La Biblia no dice muchas cosas, pero la Biblia nos da el mensaje que es lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, aún estando muertos en nuestros pecados. Ahora, mis amados, dice Hechos, capítulo 9, me gustaría leer del versículo 1, hermanos, y vamos a estudiar únicamente del versículo 19 al 22, pero me gustaría leer desde el versículo 1. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres, ¿o qué? O mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta es la voz de Cristo, mis amados. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. ¿Mas qué dice ahí, hermanos? Sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel,
Lean conmigo el 16 únicamente, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista al instante. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, que es la porción que estudiaremos hoy. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a esto vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús, ¿quién era? El Cristo. Vamos a orar, mis amados. Amado Dios, en esta mañana te pido que, así como con la vida de Saulo, mi Dios, traigas a nosotros luz y salvación, mi Dios, en esta mañana. Ruego para que nos ayudes a tener un entendimiento correcto, sabiendo que Jesucristo, tu Hijo, es el Mesías, ese Mesías que aún todos, están esperando muchos, y aún a nosotros se nos ha dado a conocer, mi Dios. Oro para que aún si alguien en este lugar está sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, les sea revelado y les han abierto sus ojos para que vea, y sus oídos para que oiga, Señor. Que el que tenga oídos para oír, que oiga, y aún el que está sordo, Señor, abra sus oídos para que pueda entender la salvación que Cristo nos da, y que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nuestras vidas, mi Dios, para que salgamos de este lugar, Señor, reconociendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Él es nuestra mayor necesidad en este día y en todos los días de nuestra vida. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, cuando el Señor hace una obra, la hace de verdad, mis amados, y hace, mis amados, obedecer aún, como leíamos al principio del servicio, hermanos, aún al caballo y al mulo los hace obedecer, hermanos. Ahora, lo que oyó Saulo, hermanos, fue lo que tú y yo escuchamos cuando el Señor nos está llamando, hermanos. La voz del Señor. Hermanos, el Señor Jesucristo tuvo que tratar de una manera particular con Saulo, hermanos. Más dice ahí que todos los que iban a su alrededor de él no vieron nada y solo oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Así que, hermanos, lo que se le hace a los discípulos de Cristo, hermanos, se le hace a Cristo mismo. Esto es lo que está pasando, hermanos, con hermanos nuestros que están padeciendo, hermanos. ¿Cuál era la intención de Pablo, hermanos? Ir a Damasco, hermanos, tomar hombres y mujeres, llevarlos presos a Jerusalén, hermanos, y darles un trato que probablemente aún un malhechor no recibiría. Pero, mis amados, lo que se le haga a todo aquel discípulo de Cristo, hermanos, se le hace a Cristo mismo, hermanos. Es por eso que aún nosotros como esposos, hermanos, estamos llamados a cuidar de nuestras esposas, hermanos. Como esposos, pues el Señor nos pedirá cuentas, hermanos, principalmente por esos. Aún a mí, hermanos, como pastor, el Señor me pedirá cuentas, lo que dije, lo que no hice, lo que hice, hermanos, y aún lo que el Señor me llama a hacer, hermanos. Ahora, mis amados, el apóstol Pablo era un asesino, era alguien que odiaba hasta matar a las personas, hermanos. Él estuvo en la muerte de Esteban, hermanos, ¿recuerdan? Y el apóstol Pablo, hermanos, va a ser usado por el Señor, hermanos, porque dice él mismo en Gálatas, hermanos, que él fue apartado desde el vientre de su madre. Hermanos, el que tú y yo estemos aquí no es porque hayamos hecho las cosas bien o más o menos, o porque nos hayamos portado muy bien, hermanos. Es porque el Señor, desde antes de la fundación del mundo, había determinado cómo salvarnos y de qué manera salvarnos y a quién salvar, hermanos. La razón que tú y yo estemos aquí, hermanos, es porque vimos nuestra miseria y nuestro pecado, hermanos, y porque sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. ¿Y eso quién nos lo hizo entender? El Espíritu Santo, hermanos. Ahora, mis amados, Saulo creía, y aún aquí se cumple, hermanos, que él estaba sirviendo a Dios. Él estaba haciendo muchos males, hermanos, pero él creía que estaba sirviendo a Dios. Ahora, mis amados, en cualquier momento, hermanos, el Señor
va a llamar, hermanos, y va a humillar, hermanos, a cualquier pecador. Saulo, hermanos, es el ejemplo de que no hay alguien al cual pueda resistir el llamado que Dios da. Tú puedes decir, bueno, es que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposo, mi esposa, mis hijos son terriblemente, odian a Dios. Bueno, Saulo odiaba al Señor y no se daba cuenta, hermanos. Y en la conversión de Saulo vemos que el Señor puede humillar a quien Él quiera, hermanos, al grado de que él cayó al suelo, hermanos. Y es por eso, mis amados, que nosotros tenemos que ser humillados, hermanos, para ser usados por el Señor. Ahora, mis amados, somos llamados por el Señor para padecer por su nombre. Eso es algo, hermanos, que llama mi atención desde la otra semana, hermanos. Y dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué dice ahí? Padecer por mi nombre. Hermanos, el problema nuestro es que cuando conocemos a Cristo, el Señor nos llama a que hablemos de Él, a que empecemos a sufrir las consecuencias de hablar de Él, hermanos, que para la gente es una locura, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, hermanos, y que el padecimiento pues sea realmente por Cristo, hermanos. En muchas ocasiones nuestro padecimiento, nuestro sufrimiento, pues realmente no es por Cristo, hermanos, y nos podemos dar cuenta porque nuestro pecado nos ciega y creemos que estamos padeciendo por Cristo y no por el pecado, y no es así, hermanos. Muchas ocasiones aún nuestras decisiones malas o incorrectas, hermanos, nos lleva a consecuencias, pero es por nuestras malas decisiones, hermanos. Así que, mis amados, somos llamados, hermanos, por el Señor, hermanos, para padecer por su nombre. Y la pregunta es si realmente hemos sido llamados, porque podemos creer pues que Él nos llamó, hermanos, pero no estar haciendo su voluntad. De hecho, dice Jesús, hermanos, que por qué le llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos dice. Ahora, mis amados, Saulo dice, ¿y qué debo hacer? Y el Señor le dice, ve a tal lugar y ahí te dirán qué hacer. Bueno, tú y yo podríamos preguntar, ¿y qué debemos hacer? Ve a la Escritura todos los días, la Escritura te va a decir qué debes de hacer. Mis amados, si estamos aquí, mis amados, es porque la soberanía de Dios, hermanos, ha determinado, o Dios en su soberanía ha determinado salvarnos, hermanos. No hemos hecho nada bueno, hermanos. Aún podemos decir, bueno, es que el día de hoy hice buenas obras. Bueno, esas buenas obras fueron creadas en Cristo para hacerlas, pero ninguna de ellas te salvará. Mis amados, Pablo creía, hermanos, que él estaba sirviendo a Dios. Él creía que servía a Dios, hermanos, pero él no se daba cuenta que estaba ciego, hermanos, que estaba muerto. Y es por eso, mis amados, que si tú lees las cartas que Dios inspiró a Pablo por el Espíritu Santo para escribir, hermanos, en todas ellas habla cómo el Señor lo llamó, lo rescató, lo salvó, y cómo el Señor está llamando a hombres y mujeres, hermanos. De hecho, el día de hoy, si sales de aquí y encuentras personas que están borrachas, drogadas, alcoholizadas, en problemas, hermanos, es para que tú les hables de Cristo. Que se conviertan o no, no está en tus fuerzas, pero tienes el Evangelio. Entonces, mis amados, estamos llamados a predicar a un Cristo, hermanos, que fue crucificado, que nació en Belén, que vivió, que fue crucificado y que resucitó, hermanos, y que ahora está sentado en su trono, hermanos. Creo que es lo que el Señor ha estado llamándonos a nosotros, particularmente, hermanos, que Cristo está en su trono, hermanos. La pregunta es si realmente Cristo es tu Señor, o tú eres tu Señor, o tu Señora, o alguien más es tu Señor. Ahora, mis amados, el apóstol Saulo necesitaba ser discipulado. No sé si lo habías visto. Vean conmigo el versículo 19, hermanos, que es donde terminamos la semana pasada y vamos a comenzar ahí. Dice, y habiendo tomado alimento, esto fue después de que él es bautizado, hermanos, recobró fuerzas. Y dice la parte siguiente, y estuvo Saulo, ¿qué dice ahí, hermanos? Por algunos días con los discípulos que estaban ¿en dónde? En Damasco. Por algunos días, hermanos, no dice cuántos días, pero por algunos días Saulo estuvo en Damasco, hermanos, y él estuvo siendo discipulado. Mis amados, todo aquel creyente que ha venido a Cristo, que ha nacido de nuevo, hermanos, no puede estar sin congregarse, no puede estar sin ser parte de una iglesia local. Eso es un engaño del diablo, hermanos, para que tú puedas creer que puedes estar en la comodidad de tu casa descansando y decir, bueno, es que yo creo en Cristo. Hermanos, platiqué con una persona que ahorita está muy enferma, hermanos, hace 15 días,
Él dice, yo soy cristiano. Y yo creo que no, hermanos, su manera de hablar, pero él cree que sí, hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando ya nosotros anunciamos un mensaje, hermanos, el Señor va a tratar con esas personas. ¿Qué deben hacer? Humillarse ante el Señor y correr a Cristo, hermanos. Ahora, mis amados, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones, de los problemas, de la enfermedad, hermanos, el Señor quiere que reconozcamos que Cristo es Señor, hermanos, que Él está sobre todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Pablo, hermanos? Que Pablo tiene que estar ahí en Damasco. Ahora imagínense, hermanos, el terror que probablemente sentía los hermanos en Damasco, porque Pablo, ¿recuerdan cuál era su propósito? Lean conmigo el versículo 1 del capítulo 9. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o qué, mujeres del camino, los trajese ¿qué? Presos. Ahora imagínense, hermanos, el que Ananías haya llevado a Pablo a un lugar de reunión y que ahora pues él tenía que ser discipulado, hermanos. El terror que yo creo tenían, ¿y qué tal si nos está engañando? Hermanos, eso es lo que sucede cuando tú vienes a Cristo y viviste una vida terrible. Probablemente estés con personas y dicen, pero tú me estás hablando de algo que yo antes no veía en ti. Bueno, eso es lo que hizo Cristo en mí. Antes era un mentiroso, un ladrón, un borracho, estaba en mentiras, en engaño, en homosexualidad, en fornicación, en adulterio. Esa era mi vida. Hermanos, tal vez nuevamente, tú y yo no estamos como Pablo o como Saulo, porque aún aquí no se le cambia el nombre, hermanos, matando cristianos. No estamos haciendo eso, pero nuestra vida era terrible, hermanos. ¿Y cuál es el problema? Que probablemente alguien más pequeño diga, bueno, pues yo ni hice esto, ni hice el otro. Bueno, aunque no lo hayas hecho, eres un pecador que está en enemistad con Dios. Aún los niños, que ellos pueden decir, bueno, pero yo desde pequeño fui al lugar, yo estaba sentado ahí, escuchaba y cantaba y oraba. Pero tienen que nacer de nuevo, hermanos. Tienen que conocer a Cristo. Ese es el propósito. Ahora, mis amados, Pablo llega con estos discípulos, hermanos, y muy probablemente ellos estaban temerosos, hermanos, pero es ahí donde aún Saulo tuvo que ser guiado para que él realmente entendiera lo que ahora estaba pasando en su vida. Hermanos, él duró 3 días sin comer, sin beber, y recuerden que muy probablemente ahí él estuvo meditando en pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Isaías 9:6, donde dice, un niño nos es dado, admirable, príncipe de paz. Y él estuvo entrelazando todo y dijo, ese que hablaba Isaías en el capítulo 9, ese era Cristo. Él estuvo relacionando todo con Cristo, hermanos, y él entendió el evangelio. Él entendió que ese Cristo que fue a la cruz, hermanos, que ahora se le había aparecido en el camino, era el que lo estaba llamando a hacer su voluntad. Entonces, mis amados, ahora Pablo o Saulo era ya parte de la iglesia del Señor, hermanos. Después de que su intención era ir y arrestarlos y meterlos a la cárcel, ¿qué era lo que estaba haciendo? Congregado, escuchando. No dice qué estaba haciendo, pero dice ahí que por algunos días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco, hermanos. Es por eso que estamos llamados, hermanos, a tener cuidado de nosotros, hermanos, y aún y a pesar de que los hijos en su rebeldía digan, yo no quiero congregarme, yo no quiero ir, bueno, ellos están bajo tu autoridad. Aún en esto, hermanos, estamos llamados a que escuchen el evangelio, a que escuchen lo que va a pasar si ellos no se arrepienten, hermanos. Y aún en eso, hermanos, pues los padres son ejemplo a los hijos, hermanos. ¿Cuánto tiempo leemos la Escritura? ¿Cuánto tiempo oramos, hermanos? ¿Cuánto tiempo meditamos? ¿Cuánto tiempo tenemos el deseo de congregarnos? Hermanos, esto debería ser como, dice un hermano, como una fiesta, hermanos. Estamos recordando que Cristo resucitó. Así que, hermanos, Saulo necesitaba ser discipulado. Esa es la primera señal o característica de alguien que realmente conoce al Señor. Sabía mucha Biblia, conocía mucha Escritura, hermanos, pero no conocía a Cristo y de nada servía eso. Así que, hermanos, es necesario que seamos discípulos para poder discipular a otros, hermanos. Y este es un fruto visible, hermanos. Alguien que dice ser cristiano es parte de una iglesia, hermanos. No hay cristianos allá viviendo en su comodidad en su casa, hermanos. No es algo que esté en la palabra de Dios. Aún Saulo, que tú lo ves, que escribió 13 cartas, era alguien que estuvo siendo discipulado. Ahora, esto también llama mi atención, hermanos, porque dice el versículo 20, que es donde quiero entrar, hermanos. Dice, enseguida, ¿qué hacía, hermanos? Predicaba a Cristo. Mis amados, un verdadero cristiano, escuchen esto, o cristiana, una verdadera cristiana, hermanos, va a hablar de Cristo y lo va a demostrar
de inmediato, hermanos. Dice aquí, enseguida predicaba a Cristo. Hermanos, vemos que Él lo hizo de inmediato. Él tal vez no sabía muchas cosas. Hermanos, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Pero ¿qué hacía Él? Inmediatamente, después de que pudo ver, fue bautizado, recobró fuerzas, comió alimento, salió a hablar de Cristo. Oigan, es que aquel del que Génesis 3:15 dice que iba a ser mordido en el talón y Él iba a aplastar la cabeza, ese era Cristo. Ese Cristo ya vino y murió en una cruz hace poco tiempo, pero Él resucitó. Hermanos, cuando nosotros tenemos un conocimiento de Cristo, nuestro deseo es hablar de Él. Mis amados, ¿cuál es el problema? El pecado. El pecado nos hace decir, bueno, es que ya les he predicado, les he dicho, no se arrepienten, no creen. Mis amados, una de las tareas que estamos aquí, o por los que estamos con vida, hermanos, es para hablar de Él. Enseguida, dice ahí, vean con sus ojos, enseguida predicaba a Cristo. ¿Dónde? En las sinagogas, diciendo que ¿quién era? El Hijo de Dios. Hermanos, Él venía a las sinagogas a buscar a aquellos que eran cristianos para llevarlos presos. Mas ahora era algo todo contrario, hermanos. Él llegaba a una sinagoga y Él empezaba a demostrar por el Antiguo Testamento, hermanos, que ese Mesías, ese Salvador, ese Hijo de Dios, ese que se esperaba, ya había venido, hermanos. Y ahora Él entraba sinagoga, no dice cuántas había, pero dice que Él entraba en las sinagogas, así que era más de una, hermanos. Y Él entraba y Él con autoridad, hermanos, porque ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Él venía a hablar de Cristo. Hermanos, esa es nuestra tarea. Probablemente tú y yo no vamos a entrar a una sinagoga, pero aún al entrar a una tienda, al ir a comer a un restaurante, vamos a hablarle algo de Cristo, de lo poco que sepamos o lo mucho. Esa es nuestra tarea, hermanos. Eso es la razón por la que estamos con vida aquí. Ahora, aún podríamos pensar, y si me quedara... Bueno, Pablo, a partir de que conoció a Cristo, hermanos, vivió como 33 años. Vamos a imaginar que todos los que estamos aquí nos quedan 33 años de vida, hermanos. ¿Cómo vamos a aprovechar esos 33 años? Probablemente sean menos, sean 3, sean 10, sean 5, sea el día de hoy, hermanos. ¿Cómo vamos a aprovechar ese tiempo? Hermanos, el tiempo es corto, la gente está muriendo y yendo al infierno. Nuevamente, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos el Evangelio. ¿Qué había pasado con Pablo? Él había conocido a Cristo. Y si alguien conoce a Cristo, mis amados, es algo que nos va a mover a hablarle a la gente de Cristo. A pesar de que no crean, a pesar de que sean necios, a pesar de que me insulten, a pesar de que me maldigan, que ya no me hablen, mi tarea es hablarles de Cristo, hermanos. Él era un discípulo, hermanos, de Gamaliel, lo dice más adelante, hermanos, otros textos, pero él ahora era un discípulo de Cristo, hermanos. Él predicaba a Cristo. Ahora, mis amados, a pesar de que él había estado pecando, escuchen esto, en contra de Dios, hermanos, ahora él hablaba de Él. Él había estado persiguiendo. Por eso el Señor Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Versículo 4. Hermanos, Saulo había sido como un animal dando patadas contra el aguijón y él estaba pecando contra él. Pero ahora, después de haber nacido de nuevo, hermanos, él ahora podía predicar de Cristo. Es lo mismo que sucedió con Pedro cuando Pedro niega a Jesús, hermanos. Y después de eso, Jesús le restaura y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Bueno, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos entender. Pablo era un pecador terrible, hermanos. Asesinaba personas. Y uno dice, ¿y a poco después de que alguien asesina ahora va a hablar de Cristo? Sí. Vemos un ejemplo claro aquí, hermanos, de alguien que era terriblemente pecador, pero al conocer de Cristo, su deseo es hablar de Él. Ahora, mis amados, su encuentro con el Señor, dice que Él quedó deslumbrado. Aún Hechos 22 y Hechos 26 dice que era una luz a mediodía más incandescente que el sol, hermanos. Probablemente tú y yo no hemos experimentado eso que experimentó Pablo, pero mis amados, conocer a Cristo y saber un poco de Él, hermanos, debería ser algo que nos asombre día tras día. Que día tras día queramos conocerlo, hablar de Él, saber que estamos escondidos con Cristo, que estamos sentados en el cielo, hermanos, y que todo esto es temporal. Que aún, hermanos, las luchas o las dificultades o las enfermedades o todo lo que esté pasando, hermanos, es muy pequeño, muy breve, hermanos, comparado con la eternidad que vamos a pasar en su presencia. Hermanos, Saulo estaba esperando a Cristo. Él estaba esperando, hermanos, a Cristo. ¿Y qué sucedió cuando vino? No lo conoció. Ahora, hermanos, su encuentro con el Señor le ayudó a poder ahora hablar de Él. Eso es lo que necesitamos, conocer a Cristo,
para poder hablar de Él. La pregunta para nosotros en esta mañana, hermanos, si Cristo es tu Señor. Quiero que nos preguntemos eso. ¿Realmente Cristo es mi Señor? ¿O veo a Jesús como una buena persona que murió en la cruz? Pues sí, pero no como mi Señor. Porque si no vemos a Jesús como nuestro Señor, hermanos, tenemos un problema con Él. Estamos en enemistad con Él. Si no vemos a Cristo como nuestro Señor, no únicamente como nuestro Salvador, hermanos, muy probablemente Él no es tu hermano, Él es tu enemigo. Y Él es el que va a juzgar si tú no estás siendo obediente y sometiéndote a Él en todo lo que dice, hermanos. Ahora, mis amados, si ahora sabemos que Cristo está sentado, hermanos, que Cristo es lo que necesitan las personas, hermanos, ¿por qué no damos de Cristo? El pecado, hermanos, el pecado nos hace creer que si alguien está enfermo, que si alguien está muriendo, que si alguien está en problemas en su matrimonio, que si alguien está teniendo problemas de dinero, necesita otro trabajo. No, necesita a Cristo, hermanos. Si tú ves a alguien que esté padeciendo, pues probablemente es porque no conoce al Señor. Y ahora, aún en Cristo vamos a padecer, hermanos. Es necesario que padezca mucho por su nombre. Pablo lo va a experimentar más adelante. Ahora, mis amados, ¿qué te falta en esta mañana? Yo quiero preguntarte, ¿qué te falta? Creo que si tú dices, bueno, me falta una casa más grande, un trabajo mejor, lo que nos falta es Cristo, hermanos. Él es lo que nos falta. Probablemente tú digas, bueno, es que si yo tuviera esto sería feliz. Bueno, creo que lo puedes tener y ser el hombre o la mujer más infeliz. Eso no te hará feliz. Eso no te hará dichoso. ¿Quién es bienaventurado? Dice el Salmo 32 que leíamos. Bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Eso es lo que nos falta, hermanos. Conocer a Cristo. Ahora, mis amados, ¿qué es lo que nos falta día tras día? Cristo. Es que tengo hambre. Bueno, no solo de pan vivirá el hombre. Busca al Señor. No necesariamente... probablemente estás saciándote en todo menos en Cristo. Eso no sucede, hermanos, en todo tiempo. Cada día, hermanos, decía Calvino que nuestro corazón hace ídolos a diario. Mi ídolo puede ser aún la música, el teléfono, el esposo, la esposa, los hijos, los nietos, el dinero. Algo es nuestro ídolo, hermanos. Y todo eso el Señor tiene que quitarlo, hermanos, para que Él sea nuestro Señor. Así que, hermanos, la pregunta es, ¿por qué le llamamos Señor, hermanos, y no hacemos lo que Él nos dice? ¿Qué hizo Pablo, hermanos? Enseguida predicaba a Cristo. Quiero que ese versículo lo leamos y lo meditemos. Enseguida predicaba a Cristo. Hermanos, el mensaje de Saulo, ¿qué era? Cristo. Hablar de Cristo. Ese era todo lo que salía de su boca. Muy probablemente usaba todo el Antiguo Testamento, hermanos, para hablarles de Cristo. Es que aquel que iba a nacer en Belén, ese era Cristo. Aquel que iba a nacer de una virgen, ese es Cristo, yo lo conozco. Hermanos, eso es lo que deberíamos de hacer. Aún, hermanos, si vemos el día de hoy un altar donde están adorando a la muerte. Bueno, ¿sí sabías que Cristo venció a la muerte y que la muerte no tiene dominio sobre Él? Probablemente nos apedreen o nos hagan, no sabemos, hermanos, pero aún el Señor va a guardarnos hasta que Él quiera, hermanos. Mis amados, no vamos a morir antes de que Dios determine. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra esposa, el esposo, no va a morir antes de que Dios determine, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Hablarles de Cristo a las personas. Ahora, mis amados, esto es lo que necesita, hermanos, todas las personas que están a nuestro alrededor para que pasen de muerte a vida. Es más, probablemente tú haya personas con las que compartas y no crean en el momento. Pero imagínate que llegues al cielo y digas, es que tú me hablaste algo de Cristo y yo creí por lo que me dijiste y como el ladrón en la cruz, ¿recuerdan? Hermanos, lo que la gente necesita, hermanos, no es que tú le prestes dinero, no es que tú le ayudes con sus gastos, no es que tú le des, hermanos, es que le hables de Cristo. Esa es la necesidad de la gente. No es que le compres a tus hijos todo lo que ellos necesitan, es que le hables de Cristo y de su pecado. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Ahora, mis amados, Saulo había llegado con una carta nuevamente para perseguir y encarcelar a los hombres, pero ahora, hermanos, él venía representando a Cristo, hermanos. Esto es algo mucho mejor. Mis amados, nuevamente, si hay problemas con drogas, problemas en el matrimonio, problemas en los hogares, problemas aún en la iglesia, hermanos, lo que nos hace falta es Cristo. Eso es lo que nos hace falta, hermanos, entender lo que Él padeció por nosotros. Mis amados, hoy platicaba con mi hermano José de una llaga. Y le digo, el Cristo fue como una llaga para salvarnos. Y aún cosas como esas, hermanos, nos debería hacer que nuestro pecado nos duela. Y que si realmente, como dice el profeta Jeremías,
nos lamentemos de nuestro pecado. Que si lloramos sea por nuestro pecado. Que diga, Señor, la realidad es que no he leído tu palabra, no he orado, no he hablado de ti, perdóname. Y que eso sea por lo que nos lamentemos, hermanos. Nuevamente, podemos lamentarnos por tantas cosas, pero la pregunta es si realmente nos duele ver que la gente está muriendo y yendo al infierno. Hermanos, Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, hermanos. Y Cristo es todo. Cristo es lo que la gente necesita. Cristo es lo que un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 80, de 90 necesita. Cristo, hermanos. Eso es lo que necesitan. Nuevamente, quiero que cuando veas a las personas o cuando las veamos, no digamos, es que necesita dinero, le voy a dar dinero. No, hermanos, necesita conocer a Cristo. Le puedes dar 1,000 pesos diarios y él va a morir y va a ir al infierno con esos 1,000 pesos que les diste todos los días. De nada sirvió. Mis amados, la gente aún puede ir a un hospital y decir, bueno, voy a llevar de comer. Eso es bueno, pero si no les hablas de Cristo, pues decía un hermano, van a irse llenos al infierno. ¿Y de qué sirve que se vayan panzones al infierno llenos? De nada sirve que hayan saciado su vientre, su comida y estén en camino al infierno. De nada sirve, mis amados. Ahora dice, y llama mucho mi atención, hermanos, dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo. ¿Dónde? En las sinagogas. Eso era algo que Pablo hacía, hermanos. Él fue llamado para hablar a los gentiles, pero él entraba a las sinagogas, a los lugares donde se abría un libro del Antiguo Testamento y él les hablaba de Cristo, cómo eso se cumplía en Cristo, hermanos. Y podemos usar muchas cosas, hermanos. Aún, no sé, cuando llegue alguien a traerte agua a tu casa, decirle, oye, ¿sabes que hay alguien que te puede dar agua que no vas a necesitar volver a tomar de esa que tú vendes? ¿Y quién es ese? Ese es Cristo. Hermanos, usar cualquier cosa para llevar a la gente a Cristo. Cualquier cosa, pidámosle al Señor. Señor, dame sabiduría para hablar de Cristo, aún en medio de que alguien haya tenido un accidente. En todo tiempo, hermanos, necesitamos conocer al Señor para poder hablar de Él, mis amados. Así que, hermanos, dice el versículo 20, diciendo que este era ¿quién? El Hijo de Dios. Mis amados, en ese tiempo, el que hablara de que Jesús era el Hijo de Dios, hermanos, era como una blasfemia. ¿Por qué, mis amados? Porque ellos no habían creído que Jesús era el Hijo de Dios. Vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 5, a Mateo primero 26. Mateo 26 y luego Juan 5. Váyanlos buscando ahí. Mateo 26 y Juan 5. Hermanos, el que alguien hablara y dijera que Jesús es Dios, hermanos, era como una blasfemia y aún era como que la gente se rasgaba su ropa, hermanos, y se dolía porque eso era algo como incorrecto. Vean Mateo 26, versículo 63. Mateo 26. Mateo 26, 63. El 62 dice, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Vean, el 63. Mas Jesús, ¿qué hacía? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas, vean esto, hermanos, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lean conmigo con atención el 64. Jesús le dijo, es Mateo 26, 64. ¿Sí? Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo, hermanos? Se rasgó sus vestiduras. Eso era como una blasfemia, hermanos, que alguien dijera que era el Hijo de Dios. Mas Pablo decía, hermanos, que Jesús era el Hijo de Dios. Eso era como hablar en contra del mismo Dios. Y es una de las razones, hermanos, por las que Cristo muere, hermanos. Porque Él se hacía igual a Dios. Vayan conmigo ahora a Juan 5, hermanos. Juan capítulo 5. Ahora, mis amados, la pregunta es, ¿por qué nos avergonzamos de hablar de Cristo? Probablemente, mis amados, estamos teniendo más temor a los hombres que al Señor. Deberíamos tener más temor al Señor. Aún en esto, mis amados, hoy por la tarde ahí a 3 casas va a haber una fiestota con la muerte y personas. ¿Y cuál va a ser mi tarea? Probablemente salir y compartirles. No sé qué vaya a suceder. Tal vez no voy a usar una bocina, pero tengo que salir, hermanos, al menos a predicarle a uno, hermanos. Probablemente el Señor obre. Mas, mis amados, probablemente haya temor. Sí lo habrá.
Habrá temor, habrá personas con armas, no lo sé, hermanos, pero nuestra tarea es hacerlo, porque sé que el Señor nos llama a hacerlo, hermanos. Vean el versículo, Juan 5, versículo 17. 5:17. Y Jesús les respondió: mi Padre, ¿hasta ahora qué? Trabaja, y yo trabajo. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban ¿qué? Matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era ¿qué? Su propio Padre, haciéndose ¿qué, hermanos? Igual a Dios. Entonces, mis amados, ¿por qué querían matar a Jesús? Porque se hacía igual a Dios. Ahora, mis amados, esto es importante, que entendamos que Jesús no es el Padre, Jesús es el Hijo, y eso nuestra mente no lo puede entender, que los tres son un solo Dios, pero nuestra tarea es hablar de lo que Cristo vino a hacer por nosotros, hermanos. Una de las razones por las que querían matar a Jesús es porque se hacía igual a Dios, mis amados. Ahora, mis amados, la pregunta para nosotros es si creemos que Jesús es Dios. Esa es la pregunta. Puede decir, bueno, pues es que yo no voy a decir que Él es Dios, pero la Biblia dice, hermanos, que Jesús es igual a Dios. Él es Dios hecho carne. Dice Colosenses que Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Si Dios es espíritu, hermanos, a través de Jesús. Porque Jesús es la imagen visible, es igual a Dios. ¿Y cómo puedo conocer a Cristo? En la palabra, hermanos. A través de una predicación, a través de una enseñanza. Hermanos, esa es la manera en la que Dios ha determinado salvar a la gente. Por la locura de la predicación. Regresen conmigo a Hechos 9, mis amados. Entonces, dice que Pablo decía que este era el Hijo de Dios. Mis amados, esa es nuestra tarea. A convencer a la gente, mis amados, diciendo que ese es el Hijo de Dios que esperamos. Mis amados, ¿cuál es el problema? Que nosotros podemos hablar aún, mis amados, aún ahora que se acerca Navidad. Puedes usar ¿cómo se llama? Un pesebre para decir, bueno, ese Jesús que está en ese pesebre creció. ¿Sí sabías que ese bebé que está ahí creció y murió y resucitó y ahora está sentado en el cielo? No se quedó como un bebé. Hermanos, podemos usar aún cualquier cosa, mis amados, para que de todo lo que podamos ver, hermanos, podamos hablar de Cristo. Aún en la herida de un niño. Oye, ¿y si sabías que Cristo padeció más heridas por nuestros pecados? O sea, hermanos, tenemos que hablar de Jesús como el Hijo de Dios y como igual a Dios. Aún en esto, mis amados, el Señor es el que nos va a ayudar. El Espíritu Santo, dice la palabra, que Él nos recuerda todas las cosas. Hay un hermano que escribe lo siguiente: si no ves a Jesús en el pesebre, no lo podrás ver en la cruz. Él dice lo siguiente: si no puedes ver la deidad en el niño envuelto en pañales, o sea, Jesús desde que era un bebé era Dios, no lo podrás ver en un hombre envuelto en un sudario. ¿Recuerdan cuando Él muere y lo envuelven en un sudario? Si no recibes al niño que nació de la Virgen María en el tiempo, no tendrás al Hijo de Dios eternamente engendrado fuera de tiempo. Ahora, Él dice, hermanos, lo que fue consumado en el Gólgota, hermanos, la muerte de Cristo, comenzó en Belén. Tenía que estar este lugar para que Jesús naciera ahí, sus padres fueran ahí, ellos ahí tuvieran a Jesús, porque se tenía que cumplir la palabra, hermanos. Entonces, mis amados, dice el hermano, el que reposó en el sepulcro excavado en la roca, donde ningún hombre había sido puesto antes, fue el que se encarnó en el vientre de una mujer que no conocía varón alguno. Hermanos, era necesario el cuerpo de Cristo, porque sin cuerpo, hermanos, no hubiera habido pasión, y sin pasión no hubiera habido resurrección. Y dice Pablo a los Corintios, hermanos, inútil es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, de nada sirve. Entonces, hermanos, tenemos que usar cualquier situación que haya, que veamos, aún, no sé, si una cortina se rompe, decirle, oye, ¿sí sabías que Cristo fue partido en una cruz para que tú y yo ahora podamos tener entrada al cielo? Así como ese velo se rompió, Cristo fue partido. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor sabiduría, porque en todo podemos hablar del Señor. ¿Cuánto tiempo perdemos, hermanos, en hablar de tantas cosas? Y lo digo también por mí. ¿Cuánto tiempo podemos hablar que de fútbol, que de otras cosas? Hermanos, perdemos mucho tiempo y no hablamos de Cristo, hermanos. Ahora dice aquí que enseguida
predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era ¿quién? El Hijo de Dios. Hermanos, creo que tendríamos que salir de este lugar, subirnos un camión. Tal vez no le compartes a todo el camión, tal vez sí, tal vez con el del taxi, tal vez con el que va sentado ahí a un lado. Oye, sí sabías que la muerte fue vencida por Cristo. Sí sabías que cuando mueras vas a ir delante de Cristo y Él te va a juzgar. Te va a mandar al infierno si no crees en Él. Hermanos, de todo tendríamos que sacar provecho. Hermanos, aún las flores, dice la palabra, la hierba se seca, ¿recuerdan? Y la flor se cae. Mas la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Oye, ¿sí sabías que esas flores se van a marchitar? Y que tú vas a morir como esas flores. No sé, hermanos. Ver y preguntar al Señor, ¿cómo puedo hablarle de Cristo a las personas? Están ciegas, hermanos. Están muertas. ¿Qué pasaba con estos? Algunos ya conocían de Cristo, algunos no, hermanos. Pero Pablo iba ahí con el propósito de encarcelarlos y ahora el propósito de ir a esa sinagoga era hablarle de Cristo. Hermanos, aún si vamos a viajar, si vamos a visitar a nuestros padres, si vamos a ir a cualquier lugar, nuestra tarea es hablar algo de Cristo. Hermanos, el Señor nos va a ayudar. No debemos tener temor a las personas. Ahora, mis amados, este Jesús, hermanos, es Dios hecho carne. Él fue crucificado, hermanos. Jesús, niños, no es menos que Dios Padre. Jesús es igual a Dios, tanto el Hijo como el Padre como el Espíritu, los tres en un solo Dios, pero las tres personas de la Trinidad, hermanos, son todopoderosos, están en todo lugar, hermanos, conocen todos nuestros pensamientos, hermanos, porque los tres son Dios. Y eso es algo que deberíamos creer. Tal vez no lo entiende nuestra mente, hermanos, pero debíamos confiar en que tanto el Espíritu Santo como el Hijo, como el Padre, los tres son Dios, no son menor uno que el otro. ¿Qué hacía Pablo, hermanos? Usaba la Escritura y él les decía, bueno, es que ese niño, mis amados, el pueblo de Israel, si ustedes van al Antiguo Testamento, decía que Dios veía al pueblo de Israel como su hijo. Y uno dice, bueno, sí, bueno, no era el pueblo de Israel, era Cristo que iba a venir. Es que ese pueblo de Israel, de ahí iban a ser Jesús. Hermanos, toda la Escritura nos lleva a conocer a Cristo. Toda la Escritura. Así que, hermanos, pidámosle al Señor, aún si vamos al Antiguo Testamento, que podamos ver en el Antiguo Testamento a Cristo. ¿Cómo puedo ver aquí a Cristo? Aún si leo algo que David escribió, es que fue por Cristo que David fue perdonado. No es porque David ahora hizo las cosas bien, fue porque Cristo murió en la cruz, que aún lo que hizo David fue perdonado en él. Ahora, mis amados, Saulo, al igual que tú y yo, él estaba convencido, hermanos, que ahora Jesús era el Hijo de Dios. La pregunta para nosotros es si hemos realmente conocido a Cristo. Esa es la pregunta. Mis amados, aún dice la palabra que de la abundancia de nuestro corazón, ¿habla qué? Nuestra boca. ¿De qué hablamos, hermanos? ¿Cómo? Aún el Señor sabe las palabras que saldrán de nuestra boca, pero ¿qué tantas palabras salen para hablar de Cristo a las personas, hermanos? O aún a mi vida, o aún a los que están a nuestro alrededor, hermanos. Ahora, mis amados, Cristo es el único, escuchen esto, niños, Cristo es el único que merece toda nuestra entrega. No es ni hacer todo por la escuela, ni hacer todo por agradar a nuestros padres, es por agradarlo a Él, hermanos. Aún si ustedes en su casa, haciendo el aseo, leyendo algo, orando, todo lo hacemos por el Señor, no lo hacemos por agradar a las personas. Mis amados, aún, hermanos, Cristo es el único que merece toda nuestra adoración, toda nuestra devoción, todo lo que hacemos. Hermanos, desde que tú y yo abrimos los ojos, es más, cuando estamos dormidos también, pero desde el momento que estamos con los ojos abiertos, deberíamos estar conscientes que es por la misericordia de Dios que estamos aquí con vida. Un día más, hermanos. Y si Él no es el que viene a tu mente, y si Él no es toda tu devoción, has puesto a alguien o algo que está tomando su lugar. Mis amados, la pregunta para nosotros es si el cristianismo es verdadero en nuestra vida, en nuestra práctica, hermanos. Si somos realmente radicales y decimos, ahora la realidad es que voy a levantarme y aún si mi deseo es desde la mañana conocer al Señor, voy a ir al baño y voy a llevarme una Biblia y voy a abrir y voy a leer ahí la palabra. Tal vez es lo primero que hago. Bueno, lleva ahí la Biblia, abre la Biblia. Mis amados, ¿cuál es el problema? Que no estamos siendo radicales por el Señor. ¿Qué vemos en Pablo? Él dice que desde enseguida, hermanos, en el momento que él fue bautizado y tuvo fuerzas, hermanos, él salió a predicar el Evangelio. Hermanos,
El Señor hizo una obra en Saulo, y si esa obra, hermanos, aún no está en nosotros, podemos pedirle al Señor: Señor, perdóname, límpiame, ayúdame a ver que no importa todo lo demás, lo único que importa es Cristo. Hermanos, si no estamos buscando primero el reino de Dios y su justicia, probablemente estamos buscando algo más: que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Y dice la palabra, hermanos, que los gentiles buscan esas cosas. Los gentiles, hermanos, debemos buscar a Cristo, hablar de Él, hermanos. Ahora, mis amados, cuando vamos al Antiguo Testamento, ese es el mismo Cristo, hermanos, que está en el Nuevo. No es uno diferente. Es aquel que mataba y destruía ciudades enteras, hermanos, por su pecado. Ese es el mismo. No podemos decir: es que en el Antiguo Testamento era un Dios se enojaba y acá Dios ya no se enoja. No, hermanos, Él es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo, hermanos. Ahora, mis amados, si te cuesta trabajo ir al Antiguo Testamento y ver a Cristo, hermanos, ve al Nuevo Testamento, porque puedes perderte en el Antiguo Testamento si no ves a Cristo en él. Hermanos, tenemos que ver que Cristo se cumple completamente. Todo el Antiguo Testamento se cumple en él. Todo, hermanos. Todo. Aún, hermanos, las maldiciones que venían, hermanos, fueron puestas a él. Aún las bendiciones que venían son por él que ahora las tenemos. Hermanos, ¿recuerdan la bendición sacerdotal en Números? Vayan conmigo a Números capítulo 6. ...22, hermanos. Número 6, 22. Esto lo hacía, hermanos, el sacerdote después de entrar y salir y hacer un sacrificio y rociar sangre y todo lo que hacía, hermanos. Y dice el versículo 24: Jehová te bendiga y te guarde. ¿Ya lo vieron? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, ¿qué dice ahí? Paz. Hermanos, Cristo no recibió nada de esto. Hermanos, Cristo en la cruz, hermanos, no fue bendecido, no fue guardado, hermanos. El rostro de Dios no fue para que Él tuviera misericordia de él, hermanos. Dios no alzó su rostro, hermanos, sino que lo castigó y lo humilló. Cristo recibió todo lo contrario a lo que ahora nosotros podemos recibir por él, hermanos. Y uno puede decir: bueno, es que aquí dice que el Señor te bendiga. Y aún usamos, hermanos, que Dios te bendiga. Pero si realmente entendiéramos lo que estamos diciendo, hermanos, que Cristo se hizo maldición para que ahora nosotros podamos tener las bendiciones que Cristo tuvo, hermanos. Vean el 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, ¿qué? Paz. Hermanos, Cristo no experimentó esta bendición en la cruz, hermanos, sino Él recibió todo lo contrario, hermanos, para que ahora tú y yo podamos tener bendición. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia, alce nuestro rostro y tengamos paz con Dios. Pero Cristo se hizo maldición, hermanos. Él experimentó todo lo contrario a esto para que ahora nosotros podamos tenerlo, hermanos. Y a veces, hermanos, vamos a la Escritura y decimos: sí, el Salmo 91, como el dichoso lugar de reunión, donde tú vendrás, darás dinero, tendrás dinero, hermanos, y caerán 1000 a tu diestra, y usan el Salmo 91, hermanos, pero muy fuera de lo que Cristo padeció para que ahora esas personas, hermanos, que siguen camino al infierno, porque ellos creen que aún la enfermedad no los tocará, que la sangre protegerá su casa. Hermanos, la Biblia la usan terriblemente para aún sacar beneficio de las personas, hermanos. ¿Qué deberíamos ver? Y decir: Señor, gracias porque ahora tú me has bendecido con toda bendición espiritual, dice Pablo. Tal vez aquí en la tierra voy a padecer, voy a sufrir, pero en Cristo tengo todo. Él me espera en el cielo, estoy sentado con Él. Hermanos, es ahí donde debemos encontrar nuestro gozo. Nuevamente, no es en los hijos, no es en el esposo, no es en el dinero, no es en si tengo, si tuviera, si Dios me diera, sería bien feliz. No, hermanos, es en Cristo. Y si Cristo no llena eso, ayer platicamos con Emma, si Cristo no llena eso en nosotros, hermanos, nada lo hará. Y vas a querer un teléfono, y luego vas a querer otro teléfono, y luego vas a querer algo mejor y algo mejor. Y si aún como pienso en la mujer samaritana, ella había tenido 5 maridos, con el que ahora vivía no era su marido, y no la llenaba un hombre, hermanos. Eso es lo que sucede aún con nosotros. Podemos decir: es que aquí sí me lleno. Ahora sí, si pasa esto, sí hermanos, si no es Cristo el que nos llena, nada será, hermanos. Ahora, mis amados, Cristo, hermanos, debe ser visible en toda la Escritura. A Él debería buscarlo, abrir la Escritura, hermanos, y buscarlo a Él, únicamente a Él, hermanos. Ahora, regresen conmigo a Hechos 9. Mis amados,
es importante que nosotros veamos a Cristo en todo, hermanos. Que recordemos que Él ahora está sentado, que después de todo lo que padeció, dice la palabra que Él está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermanos, no hay nadie, vemos en la vida de Pablo, hermanos, que no hay nadie, escuchen esto, no hay nadie tan perdido que Cristo no pueda rescatar. Probablemente tú dices, bueno, no, es que si tú conocieras a tal persona, esa sí está perdida. Bueno, vemos en Pablo, hermanos, que era una persona terrible y aún el Señor lo rescató. Hermanos, así que no veamos como un límite. Es que si le predico el evangelio a esta persona no va a creer. Predícale el evangelio. No lo sabes, no sabes si Dios lo escogió y lo va a llamar y lo va a humillar y lo va a usar para ir y predicar el evangelio después de haber sido un secuestrador, un asesino, un narcotraficante. Dios va a usar personas así, hermanos. Tal vez me voy a un extremo, pero Dios va a usar a personas terribles porque esas éramos nosotros. ¿Cuál es el problema? Que probablemente no vemos nuestro pecado como tan grave. Y ahí hay un problema también. Decimos, bueno, es que el pecado más grave es de ella, no mío. Hermanos, tenemos que ver el pecado como algo grave. Así que, mis amados, la gracia de Dios es más grande, hermanos, porque dice Pablo que donde abunda el pecado, ¿recuerdan? Sobreabunda la gracia. Y es ahí donde yo puedo decir, bueno, mis pecados son muchos, pero la gracia de Dios es más grande que aún todo lo que has hecho. Probablemente tengas que ir a la cárcel por lo que has hecho mal, pero el Señor te va a usar ahí en la cárcel. No importa que vayas a la cárcel. Mis amados, el mismo Dios que transformó a Saulo en ese momento, hermanos, está hablándote a ti y a mí para que le sirvas hoy y no digas, bueno, ahora sí en enero sirvo al Señor, ahora sí en enero voy y le predico el evangelio. Hermanos, habrá gente que va a morir de aquí al 25 de diciembre y tú dices, bueno, en enero ahora sí sirvo, en enero ahora sí hago lo que el Señor me dice. Hermanos, dice aquí que enseguida Pablo predicaba. A él no le interesaba que lo fueran a matar, a él no le interesaba padecer, porque él sabía, hermanos, que él era un instrumento escogido para llevar su nombre, hermanos, el nombre de Cristo, aún delante de los reyes. Aún al final de Hechos, dice que él quería ir con el César. Hermanos, ir ante el César, ahora mismo sería como ir con, no sé, tal vez no la presidenta de la República, pero tal vez ir con el presidente más poderoso, con Donald Trump, con alguien, hermanos, con alguien que podía matarte en el momento que te acercabas a él. Él decía, bueno, yo le voy a ir a predicar a ese. Y Dios lo usó, hermanos, para predicar en Roma a reyes, porque Dios va a usar, hermanos, hombres comunes para que hablemos de él. Y probablemente tú te resistas un tiempo y digas, bueno, yo no lo hago, que lo haga ella lo hace mejor, ella predica mejor. Pero Dios nos va a pedir cuentas en lo individual a cada quien, hermanos. De las personas que puso en nuestro camino, de las personas que están a nuestro alrededor, Él nos va a pedir cuentas, mis amados. Así que, mis amados, la misma gracia de Dios, hermanos, es la misma que hoy está presente para que podamos servir, hermanos, y hablemos del Señor. Esa es nuestra tarea, no es otra, mis amados. No quiero decir por esto que no hablemos de otras cosas, pero algo que debemos insistir, hermanos, es de Cristo, que la gente se arrepiente y cree en Él. Mis amados, Lucas describe también, hermanos, una reacción que van a tener los judíos. Vean ahí el versículo 21, hermanos. Esta es la reacción, hermanos, de los que asistían a los cultos de adoración en la sinagoga. Ahora, hermanos, ellos están como preguntando si realmente están escuchando a un representante del sumo sacerdote o a un cristiano. Vean lo que va a pasar. Ellos esperan, hermanos, oír un mensaje del sumo sacerdote de Jerusalén, hermanos, y ciertas instrucciones muy probablemente para perseguir a los cristianos. Pero en lugar de eso, hermanos, ellos oyen que Jesús de Nazaret es el Mesías, hermanos. Él es el Hijo de Dios. Y ellos preguntan lo siguiente, vean el versículo 21. Y todos los que oían estaban, ¿cómo, hermanos? Atónitos, sorprendidos, hermanos. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Y decían, vean la pregunta, hermanos. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban su nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, él era aquel que andaba matando y persiguiendo a los cristianos. ¿Y no había venido acá para hacer lo mismo con todos ellos? O sea, ellos estaban confundidos, hermanos, atónitos, dice ahí. Ahora, esta palabra asolar, hermanos, tiene que ver con destruir, con saquear, con aniquilar, hermanos, causar estragos. Él venía, hermanos, con el propósito de causar estragos en las sinagogas, hermanos. Él había ido con el sumo sacerdote para pedir autorización para llevar presas a los hombres y mujeres.
hermanos. Y esto, hermanos, es algo que causa en ellos un conflicto. Esto es un verdadero arrepentimiento, hermanos. Una vida nueva. Porque, hermanos, vemos que ahora él predicaba a Cristo. Él entraba en las sinagogas y no le interesaba lo que dijeran de lo que él hablaba, hermanos. Él venía a anunciar a Cristo. Hermanos, ahora, mis amados, cuando las personas nos observan, eso puede pasar. Cuando un padre observa a un hijo, el hijo probablemente se comporta bien. Cuando no lo está observando en la escuela o en otro lugar, ahí dice, bueno, ahí puedo hacer lo que yo quiera. Hermanos, él sabía que él ahora era un representante de Cristo. Por eso Pablo dice a los corintios, hermanos, que somos embajadores en nombre de Cristo. Esa es nuestra tarea. Hermanos, Cristo cambió la vida de Saulo. Y creo que Cristo ha cambiado la vida de los que estamos aquí. Si aún de alguien no la ha cambiado, es momento de que se arrepienta. Hermanos, pueden pasar cosas peores. Pueden pasar cosas terribles cuando alguien ya ha escuchado, no se arrepiente y no cree y no sabe que está en problemas con Dios, hermanos, o no quiere humillarse ante. Pueden pasar cosas terribles. ¿Por qué esperar a que sucedan, hermanos? Ahora, mis amados, somos llamados, hermanos, a que ese arrepentimiento, esa transformación es algo visible, hermanos. Es algo que se ve, hermanos. Y si alguien de aquí, hermanos, mis amados, no ha cambiado, tiene que ir al Señor, pedirle perdón por sus pecados. Platicaba con una persona ayer, hermanos, y él me decía, pídele al Señor por mí. Yo le digo, no, yo no le puedo pedir por ti, pídele tú perdón. Tú lo has ofendido, tú has pecado, o sea, tú arrepiéntete, yo no puedo arrepentirme por ti. Hermanos, si alguien de los que estamos aquí, mis amados, no se ha refugiado en Cristo, es como la iglesia que está en la Odisea, ¿recuerdan? La última iglesia, hermanos. Que ellos creen que son ricos, que ven bien, y dice el Señor, están desnudos, ciegos, pobres, miserables, vístanse de Cristo. Hermanos, la obra de Cristo, hermanos, va a producir obras en tu vida y en la mía. Va a producir, hermanos. Enseguida predicaba, enseguida entraba a las sinagogas. Hermanos, si no hay una obra visible, algo está mal, algo me estoy predicando mal. Probablemente he hecho un Jesús a mi manera, un Jesús que pues me ama, me abraza, me cuida. Ese probablemente no es el Jesús de la Biblia, hermanos. Que aún vemos en Apocalipsis con ojos como fuego, hermanos. Esa imagen, no para espantarnos, pero con una espada en su boca, con el rostro como un sol, hermanos. Sus vestidos llenos de sangre. Hermanos, va a ser terrible cuando Cristo venga y nos pida cuentas. Mis amados, dice el versículo 22, lean conmigo. Pero Saulo, mucho más que hacía, hermanos, se esforzaba. ¿Y qué hacía Saulo, hermanos? Confundía a los judíos que moraban en Damasco, nuevamente demostrando que Jesús, ¿quién era? El Cristo. Él se esforzaba más, hermanos. Probablemente, hermanos, tenemos que esforzarnos y conocer más al Señor. Hermanos, esta palabra esforzar, de ahí sale la palabra dinamita, hermanos. No sé si han visto explotar la dinamita, tal vez en una película o... Bueno, es como que él se fortalecía más en el Señor, hermanos, y él trataba de convencerlos. Aún en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, si no mal recuerdo, o el 10, dice que él desearía ser maldito para que sus contemporáneos, su familia judía, fuera salva, hermanos. Él se esforzaba porque la gente fuera a Cristo, hermanos. A él no le interesaba que lo apedrearan, que lo insultaran, que lo metieran en la cárcel. Él sabía que aún en la cárcel, con un preso a un lado, hermanos, era alguien para hablarle de Cristo, hermanos. Más adelante lo vemos. Así que, mis amados, por eso dice Pablo, hermanos, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Recordemos eso, hermanos. No soy yo el que tengo el poder y la sabiduría. No, hermanos, es el evangelio. Es como una dinamita, hermanos, que en el momento que hable a la gente y el evangelio penetre su corazón, hermanos, el evangelio va a obrar. Tal vez yo me muera y tal vez mis padres o los hijos crean, tal vez los hijos de Melissa, de Lisandi, vayan a creer y tal vez no veamos nosotros qué pasó eso y muramos. Así que, hermanos, es el evangelio el que es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿por qué hacía esto Pablo, hermanos? Vean el versículo 17 del capítulo 9. Dice que al final, que él fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Más llenura del Señor. Espíritu Santo, no
no puedo vivir a medias. No podemos vivir, hermanos, con un pie en el mundo y con un pie siguiendo a Cristo. Es imposible, hermanos. El Señor sabe, aun si entre nosotros hay alguien que no haya creído. Él sabe, hermanos. Él sabe si estamos vestidos o si no estamos vestidos, si hemos creído en Cristo, si no hemos creído. ¿Cuándo lo sabré? Cuando Él venga, hermanos. Él va a separar a las ovejas, niños, de los cabritos. Va a poner a las ovejas a la derecha. ¿Quiénes son las ovejas? Hombres y mujeres pecadores que mintieron, robaron, engañaron, codiciaron. Pero ellos van a ir a la derecha. ¿Por qué? Porque creyeron en Cristo. Porque nacieron de nuevo, hermanos. Así que, mis amados, Pablo había recibido, hermanos, se puede decir como un entrenamiento muy bueno, hermanos. Todo el Antiguo Testamento Pablo lo conocía. ¿Y qué hacía con el Antiguo Testamento? Hablaba de Cristo, hermanos. Así que, mis amados, mientras más abramos, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, más vamos a ver a Cristo ahí. ¿Cuánto tiempo? Yo quiero que en esta semana analices. ¿Cuánto tiempo abres tu celular? Porque aún en el celular puedes abrirla para ver la Biblia ahí. Abre la Biblia. Ajá, voy a empezar a leer Mateo, Marcos, Apocalipsis, lo que quieras leer. Pero empieza a leer algo de la Escritura. Mis amados, el problema es que si no estamos viendo a Cristo, puede haber ceguera en nuestro corazón, hermanos. Ahora, dice aquí, hermanos, que él se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Vean esta última frase, demostrando que Jesús, ¿quién era? El Cristo. Esta palabra, hermanos, demostrar, tiene que ver con poner varias cosas para que llegue a una conclusión, como unir el contacto con la ventana, con la puerta, todo, hermanos. Él unía todo el Antiguo Testamento, hermanos, para hablar de Cristo. Aún recuerden, ese niño nos es nacido, ese niño que nació, dice Gálatas, era el cumplimiento de la ley. ¿Cómo se cumplió la ley? En Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Y hermanos, Él unía todo para que eso llevara a Cristo. Por eso dice ahí, demostrando que Jesús, ¿quién era? El Cristo. Hermanos, el principal mensaje de Pablo, hermanos, era como el de Pedro. Era, hermanos, que Cristo, hermanos, tenía que ser puesto en alto y exaltado. Ahora, mis amados, llama mi atención también, porque aunque Pablo habla de algunas cosas de él, siempre exalta a Cristo y siempre dice Cristo está sentado, Cristo está en su trono, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo te perdonó, tú puedes perdonar. Hermanos, eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio cuando lo predicamos, hermanos, o nos lo predicamos a nosotros. Ahora, mis amados, anunciar el Evangelio de Cristo, hermanos, va a pasar dos cosas cuando uno anuncia el Evangelio: o condenación eterna, hermanos, o que crean. Únicamente esas dos cosas. No pueden quedarse a medias. Pues yo creo y más o menos. No. O se endurecen o creen, hermanos. Eso es lo que va a suceder. Así que, mis amados, nadie podía callar a Saulo. Él predicaba a Cristo y a este crucificado, hermanos. Y nosotros debemos recordar que Él vino a salvarnos, hermanos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, mis amados, preguntas. ¿Tenemos en poco el valor del Evangelio? ¿Tenemos en poco lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos? ¿Estamos padeciendo por ser obedientes a Cristo? ¿Temo más a los hombres que a Cristo, hermanos? Ahora, mis amados, un verdadero creyente, alguien que realmente cree en Cristo, hermanos, no va a hablar de Él. ¿Por qué? Saulo hablaba de Cristo, exaltaba a Cristo, hablaba de Él. Había cosas que probablemente no sabía, hermanos, pero él exaltaba al Señor. Hermanos, debemos demostrar, como dice ahí, hermanos, que Cristo es suficiente. Aún en la muerte de alguien, hermanos, Cristo es suficiente. Aún en la pérdida de un hijo, Cristo es suficiente, hermanos. Aún en la enfermedad, Cristo es suficiente, hermanos. Puede llegar. Hermanos, nuevamente, no es la pobreza, no es la enfermedad, hermanos. Es si realmente Cristo es su Señor. Esa es la pregunta, hermanos. Así que una persona, hermanos, que no da fruto de hablar de Cristo y de ser como Cristo, hermanos, claro, no es un verdadero creyente. No es un verdadero creyente. Así que, mis amados, si en Cristo ya se cumplió todo, hermanos, los sacrificios, el templo, todo está cumplido, hermanos, ¿qué más nos queda? Más que buscar a Cristo y correr a Él. Ahora, mis amados, dice aquí, esto lo vamos a leer la semana que entra, versículo 23, léanlo conmigo. ¿Pasados qué? Muchos días. Ahora, alto ahí, hermanos. Pasados muchos días. Vayan conmigo a Gálatas 1, por favor. Gálatas 1. Gálatas 1.
versículo 17. Vean desde el 14, hermanos, o desde el 13, vamos a leer. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos que las tradiciones de mis padres. Lean conmigo el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. ¿Cómo me llamó, hermanos? Porque fui buena persona. Por su gracia, hermanos. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Vean lo que dice aquí. No consulté enseguida con carne y sangre. Vean el 17, hermanos. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? A Arabia, y volví de nuevo ¿a dónde? A Damasco. Después, ¿pasados cuánto tiempo? 3 años, subí a Jerusalén. Ahora, hermanos, regresen a Hechos. Pasaron 3 años, hermanos. 3 años, y Lucas dice que eran pocos días. Entre el versículo 22, hermanos, y el versículo 23, pasaron 3 años, hermanos, aunque uno lo lee seguido. Y dice, bueno, aquí él demostraba, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Hermanos, estaban ahí asediándolo para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, ¿cuánto pasó, hermanos? Entre esos versículos, 3 años, hermanos. Hasta 3 años después, hermanos, él llegó a Jerusalén. Uno puede leer la escritura y pensar que todo sucede a veces seguido. Y aquí no, hermanos. Aquí pasaron 3 años. Hermanos, no sabemos qué sucedió. Dice que fue a Arabia, hermanos. Muy probablemente, dice un hermano, allí, escuchen esto, en la soledad de ese retiro que Cristo le revela algunas verdades de la cena del Señor, del misterio del Evangelio, la segunda venida de Cristo, cómo se componía el cuerpo de Cristo, hermanos. En esos 3 años de soledad con el Señor, hermanos, parece ser que es una manera en la que el Señor trató con Pablo en Arabia. No dice mucho la escritura, algunos hermanos dicen que el Señor lo discipuló, no dice, pero dice que hubo 3 años que no sabemos qué pasó. Él fue a Arabia y luego regresó a Damasco, hermanos. Luego lo querían matar y de ahí se fue a Jerusalén. Así que, hermanos, en ese tiempo, en ese poco de tiempo, dice Lucas, pasados muchos días, imagínense, casi 3 años, ¿cuántos días son? 300, más de 1100, más de 1000 días, hermanos. Casi pasaron 1000 días, hermanos. Y en esos 1000 días, Saulo tuvo una intimidad con el Señor. Probablemente leyó más la escritura, oró más, conoció más del Señor, se fortaleció más, hermanos, en el Señor. Y aún en eso, mis amados, el Señor le mostró cosas que dice aún Pablo, que aún si nos las contara sería como una locura, no las entenderíamos. Así que, hermanos, querían matarlo tiempo después, pero aún sabemos, hermanos, que él seguía hablando con valor, hermanos. Ahora, esto lo leeremos, lo estudiaremos la semana que entra. Dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera de discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado, ¿cómo? Valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban, ¿qué, hermanos? Matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Lo mandaron de regreso a su casa, hermanos. Mis amados, dice un hermano que qué tan importante, hermanos. Tal vez no somos como Saulo, pero aún vemos aquí a un Ananías que va y instruye a Pablo. Vemos a un Bernabé, hermanos, que va y lleva a alguien a los discípulos para que vean su nuevo nacimiento. Probablemente no somos como Saulo, pero probablemente Dios va a usar, hermanos, personas así para llevar a otros a Cristo y que conozcan de Cristo. De Ananías, hermanos, no se vuelve a saber nada. Solo dice el capítulo 22 de Hechos que era alguien fiel, hermanos. Y probablemente de ti no se vuelva a saber algo. El hermano o la hermana hizo tal cosa. Probablemente no.
Pero hermanos, nuestra tarea, aún dice Proverbios 11, si no mal recuerdo, que es alguien dichoso el que gana almas, hermanos. Probablemente no seamos los grandes evangelistas o predicadores o pastores, aún los hombres, pero aún en esto, hermanos, nuestra tarea es hablar de Cristo, sin temor, hermanos. Así que, hermanos, estamos llamados a hablar de Él, a dejar de hablar de nosotros y hablar de Él. Vamos, pónganse de pie, por favor, para orar. Amado y buen Dios, en esta tarde quiero pedirte